Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Les cuento que el día de hoy vamos a ir a un lugar que yo siempre les recomiendo para que visiten cuando vengan acá a Medellín. Vamos para el Parque Arví. Lo interesante de hoy es que no vamos a ir ni en bus, ni en taxi, ni en Uber, ni en carro, sino que vamos a ir en Metrocable, que viene siendo como el teleférico de la ciudad, que yo de verdad les recomiendo mucho que lo conozcan. Y para llegar al Metrocable vamos a coger el metro, que es el medio de transporte público principal de acá de Medellín. Entonces vamos, acompáñenme. Esa es la estación del Metro Plus, que vienen siendo como los buses de transporte público de la ciudad. Hoy vamos a tomar el metro en la estación Industriales, que como pueden ver está ubicada al lado de las oficinas de Bancolombia. Miren cómo son de grandes y por ahí dicen que parecen un crucero. ¿A ustedes les parece un crucero esa estructura del banco? Cuéntenme. Ay, miren, y también está ubicada al lado del río Medellín. El río Medellín cruza toda la ciudad. Miren, acá lo tenemos. Y creo que en este momento la alcaldía tiene un proyecto para purificar el río, para volverlo posiblemente navegable. Vamos a ver si se puede hacer. Esta es la Cívica, que es una tarjetica recargable para poder usar todos los sistemas de transporte público de acá de Medellín. Entonces la vamos a recargar. Bueno, ya estamos acá en la estación. Como pueden ver, tenemos dos líneas de metro, una que va hacia Niquía, es decir, hacia el norte, y otra que va hacia La Estrella, es decir, hacia el sur. En este caso nosotros vamos a tomar hacia el norte, hacia Niquía, y nos vamos a bajar en la estación Acevedo. Estamos acá en Industriales, entonces vamos a tomar esta línea del metro y nos vamos a bajar por acá en Acevedo. Esa es la primera parada para coger el Metrocable. Entonces en Acevedo nos vamos a bajar, vamos a tomar el Metrocable. Todo esto todavía es ciudad, estos son los barrios populares, y a partir de Santo Domingo ya empieza zona rural, que nos va a llevar hasta el Parque Arví. Hay mucha gente hoy. Son las 12:25 de la tarde. Como pueden ver, el metro está bastante lleno, pero aún así las horas pico donde más se llena son aproximadamente entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, y en la tarde más o menos entre 4 de la tarde y 7 de la noche. Pues a esas horas es bastante lleno. Actualmente Medellín es la única ciudad de Colombia que cuenta con sistema metro. Y ahora sí, vamos para el Metrocable. Nos estamos dirigiendo en este momento a la estación Santo Domingo del Metrocable y vamos pasando por el barrio Andalucía.
Bueno, hasta ahora la experiencia muy chévere, no nos tocó nada de fila para montarnos al Metrocable. Vamos a ver, son las 12:45, vamos a ver cuánto nos demoramos hasta llegar al Parque Arví. Primera parada, Estación Andalucía. La verdad, a mí la experiencia de montar en Metrocable siempre me ha parecido muy chévere. ¿Por qué? Porque aparte de que uno va al Parque Arví, que como les dije es uno de los lugares que yo más recomiendo acá en la ciudad, la vista todo el tiempo es espectacular. Uno pasa por varios barrios populares mientras va pues como en el trayecto, y la vista de toda la ciudad al frente es demasiado bonita. Siempre hace calorcito acá adentro, pero bueno, aparte que yo creo que es porque el clima está caliente. Ahorita en Medellín las temperaturas están súper altas. No sé si la alcanzan a ver mucho, pero esos edificios negros que se ven allá al fondo, eso es una biblioteca. Segunda parada, Popular. Este plan me parece muy chévere. Uno, para las personas que quieren vivir una experiencia un poco más salida de la ciudad, como vivir una experiencia un poco más local y que quieren crear contenido para sus redes sociales. Y dos, para las personas que buscan también como desconectarse, relajarse, porque como ya van a ver, vamos para un sitio que es totalmente rodeado de naturaleza, muy bonito, muy tranquilo, donde se respira mucho aire fresco, limpio, y pues la verdad es pura paz, ya van a ver. Se vive de una manera muy chévere el contraste entre lo urbano y lo rural. En ese momento estamos todavía como en la parte de la ciudad, pero ya van a ver que en unos minutos vamos a estar inmersos en pura naturaleza. La estación Santo Domingo, acá tenemos que hacer un pequeño transbordo y ya continuamos hacia el Parque Arví. Acabamos de conseguir nuestros boletos para el siguiente Metrocable, que ya es el que nos lleva directo al Parque Arví. Les cuento más o menos cómo fueron los costos para llegar hasta acá. Con la tarjeta cívica pagamos 4.400 pesos para llegar hasta esta estación desde Industriales, que ustedes vieron que salimos de allá, y acá nos toca tomar otra entrada para dirigirnos hacia el Parque Arví. A las personas nacionales les vale 11.900 este acceso, y a las personas que están afiliadas ya sea a Confenalco o a Confama les vale 3.900 pesos. Y para los extranjeros tiene una tarifa de 26.700, que equivale más o menos a unos $7. Listo, nos fuimos. Al regreso tenemos que pagar nuevamente. Bueno, acá vamos rumbo al Parque Arví. Último trayecto, se van a dar cuenta que este trayecto es larguito. 1:05 de la tarde, vamos a ver cuánto nos demoramos hasta allá. Bueno, acá ya se empieza a ver como más verde. Ya empezamos a entrar como en zona un poquito más rural. Este sistema de transporte de verdad que conectó mucho estas zonas que antes estaban como tan aisladas. Ahorita llegamos a una recta literal que es pura naturaleza, o sea, no se ve una casa, no se ve un edificio, no se ve nada, solamente se ven árboles, se ven plantas, pura vegetación, ya van a ver, o sea, acá todavía estamos viendo mucha ciudad. Hay un momento en el que la perdemos por completo. La perspectiva que se ve acá montado en el Metrocable, pues de Medellín, es impresionante. O sea, se ve toda la ciudad hermosa y ya se empieza a ver súper pequeñita porque ya estamos bastante altos.
hasta este momento vieron que veníamos como en subida. Ya a partir de ahora es pura recta. Miren, si ven detrás de mí que se ve todo rectico. Así nos vamos ya prácticamente hasta el parque. Yo la verdad siempre recomiendo mucho utilizar el sistema de transporte metro, o sea, pues el metro como tal, ese metro cable, el metro plus. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimos metros alrededor del mundo y les digo por experiencia propia, y no es porque sea mi ciudad, el metro de Medellín es uno de los más limpios, más organizados, hay demasiada cultura metro, de verdad que es admirable cómo funciona todo el sistema metro acá en la ciudad. Me encanta la naturaleza, siento que estos espacios son muy necesarios, hay veces para uno alejarse de la ciudad, de tanto ruido, o sea, como momentos de mucha paz. Me fascina. Bueno, hasta este momento llevamos 15 minutos de trayecto desde la estación Santo Domingo. Vamos a ver cuánto nos falta. Y ¡ay, qué rico! Por acá entra vientecito. Se ve que ya la temperatura está bajando un poquito. En el Parque Arví hace frío. El Parque Arví forma parte de Santa Elena, que es cerquita al aeropuerto de Medellín, y la temperatura siempre es un poco bajita. Así que vean, les recomiendo traer busito. ...17 minutos llevamos desde Santo Domingo y miren, ya vemos allá la casetica donde nos bajamos para el Parque Arví. Entonces sí, aproximadamente unos 20 minutos de trayecto desde la última estación hasta acá. Estamos listos. Miren, hay un mercadito. Vamos a ver qué venden. Es como una piña colada. Miren, miren. Y es artesanal, lo producen acá mismo. De la región. Ay, degustemos, sí. Miren, miren, hay de café. Hay tradicional, hay de maracuyá, de passion fruit y hay de coco. ¿Podemos degustar? Yo quiero degustar de maracuyá, por favor. Me compré uno, le voy a llevar a mi mamá el de café para que lo pruebe. Oigan, eso está demasiado rico. Miren estas fresas tan preciosas, uchúas. Fresa y mora. Fresa y mora. Espectacular. También venden flores y por acá hay como artesanías. Miren, puros animalitos, qué bonito. Buenas. Muy bien, gracias. Esto es una técnica que se llama marmolina. Marmolina. El artista lo diseña, lo moldea y lo pinta a mano. Qué bonito. ¿Sí? Entonces primero es como si fuera una plastilina, luego él hace el molde y empieza a diseñarlo. Y ya pues le genera como los vellitos o las, qué bonito. las Miren, escamitas. cada detalle está realizado a mano. Y hay otra cosa, también se ve aquí, que mira los músculos, ¿cierto? Él es muy estricto como en hacerle los músculos a los animalitos, ¿cierto? Buenas tardes. Gracias. Recuerditos del Parque Arví por si quieren llevar para sus casas, sus países. Vean, esto es... Eso es para poner la candela. Sí, como un portacandela, ¿sí ven? Con el aguardiente.
Eso está muy lindo todo. Y miren el Metrocable. ¡Híjole! Y oficialmente estamos en el Parque Arví. ¡Woohoo! Este es todo el mapa del parque. Dios mío, es muy grande. Sí, es una reserva de 1761 hectáreas. Todo esto es Santa Elena, un corregimiento de Medellín. El parque acá está abierto de lunes a domingo. El día martes, por ejemplo, no trabaja. Las actividades de acá, la principal es senderismo. Todos estos son senderos que tiene el Parque Arví para hacer caminatas ecológicas. Súper. Hay caminatas de 1 hora, de 2, de 3, de 4, de 5 horas. Por acá fue que llegamos, ese es el Metrocable. Es el Metrocable que viene de Santo Domingo acá. Y fuera del transporte del Metrocable también esto es una vía principal que va a la ciudad de Medellín. Entonces Se pueden ir en carro. hay buses, sí, vienen en carros particulares, en motos. O hay buses de Santa Elena que salen desde la Plaza de Flores y de aquí a la Plaza de Flores. Súper. Por la vía Medellín-Santa Elena por Buenos Aires, se puede venir por la autopista Medellín-Bogotá por Guarne, se puede venir de Río Negro a Santa Elena y también por la variante Las Palmas. Ah, bueno. Hay unos parques recreativos acá dentro del Parque Arví que son Confenalco y Confama, que son unas casas de conservación que acá. Súper. El Confenalco con un mariposario, un museo de insectos, una represión en embalse, con botes para remar, con senderos para caminar. ¿Cuánto tiempo caminando estamos de Confenalco si quiero ir ya? Hay un bus, la idea es tomar el bus que es gratis. El bus está calantico en 2 minuticos en la vía principal, ahí se parquea un bus. El bus lo lleva gratis allá y vuelve y los trae, pero allá sí hay que pagar un ingreso. Sí. Y el otro es con fama, con una aventura extrema. Y ahí hay juegos en los árboles, hay muros para escalar, ahí hay rappel, ahí hay de todo. Ah, bueno. También hay un bus ahí en la vía principal y lo lleva ya gratis y vuelve y los trae. Y allá también se paga un ingreso, pero ahí afuera están los asesores. Y está este lugar que usted lo puede invitar en este momentico. Estamos acá y eso es como 30 minutos. Y esto acá es muy bonito, esto es libre. Y ahí hay unos charcos, hay unos senderos y unas caídas de Entonces agua. vamos allá. Vamos allá. Es salir a la vía principal que está acá en 2 minuticos, de la vía a la izquierda al restaurante El Tambo y el Tambo a la derecha. Y por ahí también hay restaurantes si quiero almorzar. Acá en el restaurante, si van caminando, pasan por el restaurante antes de llegar acá y pueden almorzar en el restaurante. Entonces vamos a almorzar y luego ahí. seguir allá. ¿Qué comida sirve el Tambo? De todo, comida típica de todo. Ah, listo. Allá pregunte por lo que no vea. Y ya hay un bus, el mismo bus está ahí en la vía principal. Si van a este lugar, esta es la vía y ahí pasa el bus de Santa Elena. Ahí el señor Luis nos contó, como así en términos generales, mucho sobre el parque y entonces vamos a ir a almorzar al restaurante que él nos recomendó, al Tambo, y ya luego vamos a la zona de picnic donde él dijo que hay como charcos, caídas de agua, a ver qué tal. Y el clima está perfecto, está súper fresco. Está fresquito, no hace frío, no hace calor, me encanta. Acá podemos ver una representación de lo que era una vivienda indígena que construían hace aproximadamente 2000 años. Como pueden ver, tenían forma circular, techo cónico. Y miren, el piso de acá es como en tierra y este material con el que construían en el pasado se llama bareque. Es como una mezcla entre pantano y agua y así era pues como construían las viviendas. Me acaban de decir que estamos como a 5 o 10 minuticos caminando del Tambo, el restaurante donde vamos a almorzar. Pregunta a la señora que si vamos a ir caminando o a pie.
Ustedes en sitios como este nunca se van a preocupar porque se van a perder, porque no saben a dónde ir, porque no tienen quien los transporte. Los antioqueños tenemos fama de personas amables, acogedoras, serviciales. Entonces acá todo el mundo va a estar muy dispuesto a ayudarles, a aconsejarlos, a darles información. Entonces ya saben que por perderse. Obviamente, como en toda gran ciudad, como en todos los lugares del mundo, hay que ser prevenido. O sea, yo les recomiendo no estar sacando el celular en todas partes, cuidar sus pertenencias, no dejar las cosas por ahí tiradas, abandonadas. Y sí, pues tengan cuidado, pero no quiere decir pues que les vaya a pasar algo, simplemente es por prevención. Acá detrás de mí tengo las ruinas de un hotel que se construyó hace demasiados años, fue uno de los primeros que existió en esta zona y como les dije anteriormente se acostumbraba a usar el bareque para las construcciones, que es una mezcla entre lodo y agua. Nos podríamos ir a caminar por el lado de la carretera para llegar al restaurante, pero nos dijeron que por acá era como más bonito. Entonces tomamos este mini atajo. Santa Elena, esta zona tiene muchísima fama de tener bastante fauna silvestre, así que si eres un buen observador puedes ver bastantes especies por acá, ya que como pueden ver es un sitio de mucha naturaleza y hay bastantes animales. Solo se los quería mostrar, pero ahora lo voy a dejar libre en su hábitat natural. Acabamos de llegar acá al restaurante El Tambo, está solito, súper bueno y pedimos para almorzar unos frijoles con chicharrón y estoy muy feliz porque tengo un hambre, ustedes no se imaginan. Y de tomar pedimos guarapo, que es una bebida a base de panela. Gracias. Demasiado rico, demasiado refrescante, la verdad. El sabor es como dulcecito, pero no es hostigante, demasiado bueno. Y para los que no saben, la panela es un endulzante natural que se hace a partir de un proceso que solidifica todo el tema de la caña de azúcar. Es súper rico, originalmente se creó en Asia, especialmente en India, pero hoy en día se consume bastante en países como Colombia y Venezuela. Miren estos frijolitos, se ven tan ricos, se ven súper caseritos. Yo amo los frijoles. Uy no, qué rico, delicioso. Y esto es a lo que le llamamos almuerzo de camionero acá en Colombia. Chicharrón, tajada de maduro, arroz, una mini porción de chicharrón. Si vienen por acá, sí o sí tienen que probar los frijoles con chicharrón. Esa es una de las comidas más típicas de por acá y estoy súper segura de que les va a encantar. Estamos por acá en una
capilla abandonada. Vamos a ver qué hay. Yo veo un sitio de estos y lo único que puedo pensar es en cómo espantarán. ¿Qué es eso? Bajo un bus a súper alta velocidad y justo cuando iba al lado mío me pitó y me asustó horrible. Así son de formales, bajan y lo saludan a uno, pero lo terminan asustando. Bueno, acá vamos otra vez yendo al Metrocable, ya de regreso. Como pueden ver, es una lomita bastante empinada. Ya estoy cansada, pero bueno, ha valido la pena. Cuando vayan a venir a hacer este tour, no entrenen ese día porque esto es entrenamiento puro, literal. Por todo Santa Elena van a poder encontrar lugares como este, que son sitios que venden cafecito, micheladas, té, también hacen tours, venden souvenirs para que lleven recuerdos para sus países y la verdad es que son muy comunes como por esta zona. Y ya que estamos hablando de eso, les recomiendo venir con ropa muy cómoda, tenis para caminar, como les decía, acá baja la temperatura ahorita más tarde, entonces traigan busito, pero sí, que sea ropa, ojalá deportiva. También les recomiendo traer gorrita, un termito, una botellita de agua. Acá en Santa Elena normalmente hace mucho frío. Hoy la verdad estamos bendecidos y afortunados porque miren el día. Está haciendo un solazo. Abajito de la estación se vienen caminando y van a encontrar esta tiendita de Don Horacio, que él hace ¿cuántos años? Llevo más de 16 años acá, soy fundador del Mercado Arví. Imagínense, más de 16 años haciendo estos arequipes deliciosos de mora, de maracuyá. Y de manjar blanco. Y de manjar blanco. Café de chocolate. Delicioso para que vengan y le compren. Recuerden que tenemos página en Instagram como Delicias de Arví. Mira, con esta página, con este nombre me encuentran en las redes sociales. Listo, Don Horacio. Hágale pues, muchas gracias. Sí, mi amor, pero le voy a reprobar de ese. Se ve muy rico. Es el que más vendo yo acá, mi amor, vea. Ah, No me gusta. ¿qué trae esto? ¿Qué, mi amor? ¿Qué trae? Vea, eso, vea la mesa acá. Enfoque acá la cámara. Ya que este es mi emprendimiento. Qué bonito. bonito. Yo laboro hace más de 16 años acá. Ah, Soy fundador del Mercado Arví. Me inventé un arequipe trifásicos, como cuando usted hace un sancoche en la casa. con 3 pollo, carnes. res y cerdo. Sí, entonces yo me inventé fue de mora, maracuyá y el manjar blanco, todo hecho en leña. Pero mire, si me quieres ir en TikTok, como los nítidos de Colombia. Ahorita lo buscamos. ¿Listo? Entonces. Muy Claro. especial de música norteña, popular. Tírese pues, hay un temita. No, yo no soy cantante, Ah. yo soy el director del grupo. Ah, ya. Ellos cantan por mucha gente. Ah, qué bien. Listo. Y los dos Así. tamarindos. O Les sea voy a que regalar son... un blanqueadito para que endulcen besos, caricias, abrazos de esta manera. Gracias. Ay, tan lindo. Muchas gracias. Bueno. Lo voy a echar ahí para comérmelo en el camino ahorita en el Metrocable. Son 15. Y 15. Listo. Como se pudieron dar cuenta, este parque es inmenso, hay demasiadas cosas por hacer. Ustedes vieron cuando estábamos con Don Luis, que él nos mostró un poquito. Y de verdad, esto es un sitio que no se recorre en un solo día. Déjenme en los comentarios si les gustaría que les muestre más spots, más lugares que van a encontrar dentro del parque. Ahora hablando un poco del tema de presupuesto, si sumamos el tema del metro, el transporte en Metrocable, las compras que hicimos en el mercado entre alimentos y souvenirs y el almuerzo, se gasta aproximadamente para 2 personas entre 180.000 y 220.000 pesos. Esto vienen siendo entre 50 y 60 dólares
Pero muy importante, esto es muy relativo, esto depende mucho de qué tanto ustedes quieren comprar, qué tantos recuerdos quieren llevar, qué tanta comida les gusta en el almuerzo, entonces eso es más o menos un aproximado. Esto que les estoy diciendo es un presupuesto base. ¿Por qué? Porque como escucharon a don Luis, hay actividades que tienen costos extra como la entrada con Fenalco, la entrada con Fama. Entonces ya dependiendo también de la cantidad de actividades que ustedes quieran hacer, es que eso va subiendo un poquito más. Bueno, amores, hasta acá llegó el vlog de hoy. Ya vamos otra vez de vuelta a Medellín. Recuerden que le pueden dar clic al botoncito de suscribirse, a la campanita para que les notifique cuando haya nuevo contenido y déjenme en los comentarios qué otros lugares les gustaría que les muestre.